¿No recuerdan de qué hablamos? ¿De qué? Estamos mirando las maneras en las que podemos orar. Partiendo del Padre Nuestro, que Jesús nos dijo que era más que una repetición o una oración precargada, más bien nos enseñó una estructura para derivar nuestras oraciones. Hemos estado mirando diferentes formas de orar. Miramos la oración de exaltación a Dios. Miramos la oración de alabanza y adoración a Dios. Miramos también la oración en lenguas. ¿Recuerdan? Y dentro de esas yo te decía, hermana que estás aquí, hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo por internet, yo te decía que tú no puedes empezar tu día como hijo de Dios, como hija de Dios, no puedes empezar tu día exaltando los problemas que tienes. Tú no tienes que empezar tu día reconociendo el poderío de las dificultades. Porque le estás dando, si lo haces así, estás marcando tu día, estás enfocando tu día al fracaso. Porque va a venir con más fuerza esa situación y te va a golpear. Si tú empiezas tu día adorando a Dios, reconociendo el poder de Dios, si tú empiezas adorando a Dios, si tú empiezas orando en lenguas, estás reconociendo que Dios es sobre toda circunstancia y estás enfocando tu día a la victoria. Vamos a mirar hoy la cuarta manera de orar. La tercera era la oración en lenguas. Esta cuarta manera o forma de orar es, ¿estás lista para apuntar? La comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Es la cuarta? ¿Esta es la cuarta? Pero déjame explicar algo. La semana pasada vimos que tú puedes orar en lenguas. Cuando tú se manifiesta en ti el Espíritu Santo, empiezas a orar en lenguas. Pero esta forma que te voy a hablar hoy es totalmente distinto a la oración en lenguas. ¿Por qué? Porque una cosa, te voy a repetir esto, una cosa es dirigirse a Dios declarando su grandeza, bendiciendo su nombre, y otra cosa es dirigirse a Dios con aquella confianza e intimidad que se obtiene por una comunión personal con el Espíritu Santo. Mira, yo te voy a decir algo. Los discípulos platicaban diario con el Espíritu Santo. ¿Por qué te lo digo? Porque dice la Escritura que a la hora de tomar decisiones, fíjate bien, a la hora de tomar decisiones, tomaban en cuenta primero la opinión del Espíritu Santo. Tú puedes ver en el libro de los Hechos que están a punto de tomar una decisión, como designar el sucesor de Judas Iscariote, que se quitó la vida cuando crucificaron a Jesús, y señalaron a dos personas, a Esteban y no recuerdo al otro, pero dijeron al Espíritu Santo y a nosotros nos parece de acuerdo esta decisión. Cuando van a designar a los diáconos, a los que servían las mesas, a la hora de dar una respuesta también fue al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció correcto que estas personas fueran. ¿Por qué? Porque tenían comunión personal con el Espíritu Santo. ¿Tú no te has preguntado por qué Pedro supo que Ananías y Zafira le mentían a Dios? ¿Sí han escuchado esa historia? ¿Mana Lili se la ha escuchado? Era una pareja que estaban en la congregación y vieron que un feligrés, un miembro, vendió una propiedad que le heredaron y todo el dinero
lo llevó y lo ofrendó, se lo sembró. Y estos vendieron una heredad, pero tomaron del dinero y llegó primero Ananías, el marido, y le dice, aquí está lo que vendimos y lo traigo ante ustedes. Todavía Pedro le pregunta, ¿es todo, es lo que te costó, lo que te pagaron? Sí, y cayó muerto. Porque Pedro le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? El Espíritu Santo no lo mató, en primer lugar. Quiero aclarar esto. Ananías le dio lugar al diablo, mintiendo, engañando. Después llega su mujer, Zafira, y también le preguntan, oye, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Dice la misma cantidad. Y le dice, ¿por qué has mentido? Mira, los que van entrando acaban de enterrar a tu marido y cayó muerta. Porque le dio lugar al diablo con las mentiras, con el engaño. Pero, ¿te has preguntado por qué Pedro supo que era mentira? Porque tenía comunión con el Espíritu Santo. Tenía comunión. ¿Qué pasa cuando conoces a una persona y convives mucho con ella? Lo conoces muy bien, te lo haces amigo, amiga, y empiezan a contarse sus situaciones de repente, que yo te aconsejo que no lo hagas mucho, ¿verdad? Porque suele fallar el ser humano, ¿verdad? Pero se agarra confianza y se cuentan sus planes, sus proyectos, ahorita recordé algo, pero bueno, ahorita que te dije que el ser humano puede fallar, pero bueno, y se cuentan las cosas. Hay veces que agarran tan buena amistad que hacen sociedades y se preguntan, ¿es bueno invertir en esto? ¿Es bueno? No, no hagas esto, no inviertas aquí, inviértelo acá. Pero eso pasa con una comunión, con una frecuencia, con amistad. Vamos a ver Salmo, capítulo 23. Salmo capítulo 23, verso 14. ¿Lo tienes? Salmo 23, 14. Bueno, aquí la cita se me movió, pero es el versículo que dice, se me está yendo. A ver, pastor, ¿me apoyas? Es el que dice, el pasaje que dice, la comunión íntima con Jehová es con los que le temen, y a ellos hace conocer su pacto. Así dice este pasaje, vuélvemelo a repetir. Dice este pasaje que la comunión íntima es de Dios, es con los que le temen. La palabra temer en este pasaje, ahorita me lo va a buscar la pastora. Este pasaje, la palabra temer es yaré. Y su significado no es miedo, es reverencia, respeto. Este pasaje te habla de que cuando tú tienes comunión con Dios, reverencias a Dios, muestras respeto a Dios, muestras admiración a Dios, Él te va a mostrar su pacto para contigo. Te voy a poner, por ejemplo, Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, porque Dios le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela. Está hablando, Dios le está diciendo prácticamente, salte de tu país, de tu ciudad, salte de la casa de tus parientes, de tus papás, y vete a la tierra que yo te voy a decir. Y Abraham escuchó la voz de Dios y le creyó. Y era tal la amistad de Dios y Abraham, que cuando hubo problemas en la tierra, específicamente en Sodoma y Gomorra, Dios literalmente te puedo decir,
bajó, la Trinidad bajó y convivió con Abraham y le dijo lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque Lot, el sobrino de Abraham, estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es, pastora? 25:14. Salmo 25:14. ¿Lo tienes? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjate bien, pero dice la comunión íntima. Gracias, pastora. La comunión íntima te habla de una relación de amistad personal. Una comunión íntima. Habla de que tú tienes que manifestar o crear un lazo de amistad, de confianza con el Espíritu Santo. Hay veces que le decimos, Señor, muéstranos tu voluntad. Y yo te voy a decir, yo muchas veces he dicho que yo estoy en contra, o no en contra, sino que no comparto esa opinión de que si yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, su propósito para mi vida, me voy y me encierro 15 horas y le digo, Señor, no me voy a salir de este cuarto hasta que no me muestres tu propósito en mi vida. Y pasan 2, 3 días encerrados, ayunando, orando, hasta que ya reciben la revelación de Dios. Mira, yo no comparto ese punto. No digo que no se manifieste el propósito de Dios en la vida de esas personas, pero yo te puedo decir, es mi opinión, que quizá por pura misericordia para que ya no se muera de hambre la persona, Dios se lo muestra. Pero fíjate lo que dice la Escritura. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Vuelvo a repetir esta palabra, es yaré en hebreo, es reverencian, respetan, admiran. Y a ellos hará conocer su pacto. Si tú tienes que orar, estamos mirando que la oración va más allá de pedir. Tú tienes que orar. Pero si tú quieres conocer la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo tienes algún lugar de tu colonia, de tu calle, de donde te relacionas, a la cual cuando tienes un problema, acudes y dices, es que mira, es que me pasó esto, y ahí se agarra un secreto, un problema. Esta persona te dice, no, se ha dado el caso, no, vamos a ejemplificar, si el problema es de marido y mujer, y acude una persona a decirle a su amistad, su consejo va a ser, no, pues déjalo, no necesitas eso, tú no eres una guerrera. Pero así como se va a dar cuenta esa situación, yo te puedo decir que si tú acudes y llegas a tu casa y te apartas en un lugar y le dices, Espíritu Santo, mira, tengo esto. Espíritu Santo, tú sabes lo que sucedió. Mira cómo me ha dolido. Ay, pastor, no andamos por sentido. Es que no te tienes que guiar por los sentimientos, por las emociones, pero déjame decirte que eres un ser tripartito, en 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Y la carne siente. No te estoy diciendo que te guíes por los sentidos, no. Si yo te estuviera diciendo esto, entonces sí, ve y desahógate con una persona, porque te va a hacer sentir bien las palmaditas en la espalda o en el hombro. Pero yo te estoy diciendo, somete tu carne, tus sentidos, somete tu alma, tus emociones, tus sentimientos, somételos a tu espíritu. ¿Cómo? Acude al Señor. ¿Sabes, Señor, cómo me caló esa circunstancia?
Me dolió. Señor, sana estas heridas. ¿Por qué digo? Porque el diablo va a tratar de herir. Cada quien decide recibir las heridas, dejarse herir o no dejarse herir. Pero si permitiste que un dardo te llegara, acude al Espíritu Santo. Platícale. Imagínate, ¿por qué te digo que le platiques? Porque Jesús dice, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Él estará con ustedes, Él les enseñará todas las cosas, les guiará toda verdad, les recordará mis palabras. Él estará con vosotros, con ustedes. De manera de que el Espíritu Santo no está a tu lado, está dentro de ti. Él vive en ti. Él está para ayudarte, para escucharte. Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre que tenía comunión con el Espíritu Santo. ¿A qué grado? Que el Espíritu Santo le decía por dónde irse de viaje. Él le decía qué hacer y qué no hacer. Y el día que no lo escuchó, ¿qué es lo que le pasó? Lo apresaron y lo mataron. Y Pablo dijo en una ocasión, no me fui por allá porque el Espíritu Santo se me opuso. No lo dejó irse por un lado. Y el día que se aferró, te puedo decir que no lo escuchó, lo apresaron. Pedro, hubo un punto donde Pedro no escuchó la voz del Espíritu Santo y se empezó a comportar hipócritamente. Tanto que Pablo tuvo que venir a regañarle, a reprenderle. Pero te hablo de que tú tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Quieres saber lo que Dios tiene para ti? ¿Quieres saber lo que Dios tiene para ti? Necesitas preguntarse. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y nos las da a conocer por medio del Espíritu, porque aún el Espíritu conoce uno profundo de Dios. Si tú quieres conocer lo que Dios tiene para ti, para tu familia, necesitas acudir al Espíritu Santo. Necesitas ir y preguntar al Espíritu Santo, ¿es correcto que mi hijo, mi hija tomen esta carrera? ¿Es correcto que hagan esto? ¿Es correcto que se metan a este deporte? Por ejemplificar. ¿Es correcto que, Señor, yo tome esta decisión en cuanto a un negocio, a un empleo? Porque el día que tú lo hagas constantemente, se te va a hacer un hábito, y vas a escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo. Yo te decía, de aquellas personas que se encierran, es más fácil tener comunión diariamente con Dios y Él te va a revelar su voluntad, su propósito. Y no al express, como meter una bolsa de palomitas, ponerle 3 minutos y flop. No, así no funciona. Así no funciona. Y yo te puedo dar testimonio que cuando he querido hacer las cosas express, se me queman las palomitas. Se me quema la situación. Se echa a perder una bendición. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Sí. Porque hubo un tiempo donde yo te puedo decir, yo no escuchaba la voz del Espíritu Santo. Y vieras cómo batallé. Vieras cómo batallé. Pero el Espíritu Santo me ha librado de muchas. Y como recibí una palabra el día de la ordenación, que decía el Espíritu, yo te he librado de muchas. ¿Pero por qué? Porque he escuchado la voz del Espíritu Santo. Tener comunión con Dios es una bendición. Mira, lo que yo te he estado diciendo, lo que hemos estado enseñando, vuelvo a repetírtelo, no me esperes.
por favor. No nos creas. ¿Verdad, José? No nos creas. ¿Qué consejo te doy? Sí, pero que le preguntes al Espíritu Santo, ¿es verdad? ¿Espíritu Santo es verdad? Porque Él te va a dar testimonio. ¿Cómo? Te va a dar testimonio a través de su palabra, número 1. Y te va a dar testimonio a través de su poder. A través de su poder te va a dar testimonio. ¿Cómo? Si yo te estoy enseñando que Dios te libró de toda enfermedad, ¿cómo crees que el Espíritu Santo te va a dar testimonio? Tú dime. Tú dime. ¿Cómo te va a dar testimonio el Espíritu Santo de que vas a recibir sanidad? O que ya recibiste sanidad. No te escucho. ¿No me escucharon? Si yo te estoy enseñando que el Espíritu Santo, que Dios ya te libró de toda enfermedad, ¿cómo va a ser confirmada esa palabra? Sí, pero algo más. Con su poder, con la manifestación, el poder del Espíritu Santo. Si tú vienes enferma, tú me dices, pastor, mi columna. Ok, Dios ya te libró de toda enfermedad. Sí, amén, amén. Y te vas. Bueno, espérate, no te está dando testimonio. Necesitas la manifestación del poder del Espíritu Santo. Aquel mismo Espíritu, aquel mismo poder que levantó de los muertos a Jesús, que lo sacó del infierno. Yo le digo a las personas que adoran a la muerte, es una inútil. ¡Ay, ¿por qué dices eso? Se me acalambran y casi se les manifiesta el demonio. De verdad, uno está así, torciéndose. Es una inútil, tú no puedes decir eso. Lo único bueno que pudo tener en sus manos y lo único bueno que pudo hacer fue tener a Jesús en sus manos. ¿Y qué es lo que pasó? Se le escapó. Y hay una ley que dice que el que llega abajo ya no puede salir. Y el que llega arriba tampoco, ya no puede bajar. Pero es el poder del Espíritu Santo el que lo sacó de ahí. Ese mismo poder se tiene que manifestar en ti. Es por eso que decimos, si alguien está enfermo, venga, vamos a imponer las manos y en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, va a sanar. Y entonces se manifiesta. El Espíritu Santo da testimonio a través de su poder de que por la herida de Cristo fuiste curada y sanas. En las finanzas, en todo lo demás. Pero el Espíritu Santo tiene que darte testimonio en tu corazón, a través de la palabra, con señales y milagros. El Espíritu Santo es una persona y quiere tener comunión contigo. Mira, hay gente que a mí me ha dicho, es que yo tengo comunión con el Espíritu Santo. Pues, ¿tienes comunión con el Espíritu Santo? Sí, sí tengo comunión con el Espíritu Santo. Ok, demuéstrame. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra que tienes comunión con el Espíritu Santo? Se ve. Porque no vas a ser una persona arrebatada. No vas a tomar decisiones a la ligera. No vas a tener temor. No vas a vivir las complicaciones, mejor dicho, los problemas no te van a agobiar. Porque sabes a quién acudir y vas a recibir un excelente consejo. Como por ejemplo decía Pablo, le dijo Pablo a Timoteo, por lo demás, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo te dije, tradición lo ha separado. La religión, hablando en general, ha separado estos dos pasajes. Después dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ese lo aplican para cuando tienes problemas, Dios te da el espíritu de poder
y de amor y dominio propio, pero van juntos. Y fíjate lo que dice: por lo demás te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es esto? Que cuando tú empiezas a tener comunión con el Espíritu Santo, sí vas a orar en lenguas, pero vas a tener esa comunión con Él, vas a tener su poder para vencer el miedo, el temor, la duda. Vas a controlar, vas a amar a las personas, tú mismo te vas a amar a ti, te vas a valorar y vas a controlar tu temperamento, tus emociones, tus sentimientos. Y no vas a dejarte guiar por otras personas. El Espíritu Santo quiere aconsejarte, ese es su trabajo, quiere guiarte. ¿Por qué crees que Pedro fue librado de muchas? ¿Por qué crees que Pedro llegó a tal grado el poder del Espíritu Santo en él, que simplemente al pasar con su sombra, los enfermos eran sanados? Porque él tenía comunión con Dios, con el Espíritu Santo. El mismo Jesús sanaba a aquellos que el Espíritu Santo le decía que tenían fe. Iba e imponía manos y eran sanados porque el Espíritu Santo, tiene fe, cree, no, y Jesús no lo sanaba. Ay, qué malo, ¿no? Es que Dios no puede hacer nada si el ser humano no se lo permite. Otro tipo de oración con el cual tú puedes acercarte a Dios, vamos a mirarlo ahorita. Es el número 5, la oración de declaración de fe. Oración de declaración de fe. ¿Lo tienes ahí? Oración de declaración de fe. Vamos a Marcos 11:23. Marcos 11:23. ¿Lo tienes? Dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Declaración de fe. Hay personas que dicen que la declaración no es verdad y se burlan de aquellos que declaran. Pero, ¿qué es declarar? Declarar es hablar firmemente con una convicción algo que tú crees. Por ejemplo, hay una situación en la cual la autoridad tiene que intervenir, sea un delito, sea un testigo, y rinden su declaración. Y no creas que a la hora de declarar se sientan ahí frente al Ministerio Público con 2, 3 AFIS, ahí 3 agentes, y están diciendo, es que yo creo que Dios todo lo puede. No. Sino están diciendo lo que creen que vieron. De lo que creen estar seguros. Cuando tú oras, sí, tienes que acercarte a Dios reconociendo su grandeza. Tienes que acercarte a Dios adorándole. Tienes que acercarte a Dios orando en lenguas. Tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Pero tienes que declarar tu fe. ¿Qué es lo que tú crees? Y aquí quiero que me pongas mucha atención porque este punto es importante. Porque si tú no lo entiendes, te vas a desviar. Vas a caer en esa zanja que muchos hijos de Dios han caído, que los ha llevado a apartarse del camino de Dios. ¿Por qué? Porque tú debes de declarar lo que tú crees. ¿Y qué es lo que crees?
Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú vas a hablar lo que hay en tu corazón. Tú vas a hablar lo que hay en tu corazón. Si tú en tu corazón hay duda en alguna de las áreas, que Dios ya te libró de la muerte, que Dios ya te libró de la enfermedad, que Dios ya te libró de la pobreza, si tú dudas, tú vas a expresar lo que tú crees. ¿Por qué crees que hay mucho hijo de Dios y mucha persona que muere joven, que se enferma? Porque hay hijos de Dios que en su corazón está la semilla de que todos se tienen que enfermar. Es normal que te enfermes. Es normal, pues ya está muy contaminado el clima, está muy loco. El cambio climático, bueno, eso está en su corazón y de ahí sale. Están declarando lo que creen. ¿Y por qué te dije que tienes que poner mucha atención aquí para que no te desvíes? Porque tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Si tú quieres que funcione tu fe, tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. De manera de que si un día tú te acercas con nosotros, con la pastora o con un servidor, y quieres que nos pongamos de acuerdo en oración para alguna cosa, tú me tienes que traer fundamento de escritura. Pastor, fíjese que voy a ir a ministrar a tal persona, a doña Jovita, que tiene una jorobita y que quiere que se la quite ahorita. Póngase de acuerdo conmigo, pastor. Ok, está bien. Pero, ¿en qué está fundada tu fe? Ay, pastor, pues de que, pues es que yo tengo el poder de Dios. Sí, pero dame fundamento. Dame fundamento. Porque ¿cómo nos podemos poner de acuerdo si no sabes ni en qué crees? Pastor, póngase de acuerdo conmigo porque quiero poner un negocio y para que Dios lo bendiga. ¿En qué crees? Yo estoy declarando que este negocio va a ser próspero. Ok, pero ¿por qué? Tú tienes que venir conmigo para ponernos de acuerdo, pero con fundamento. Porque no vamos a pararnos, no vamos a abrir nuestra boca, no vamos a declarar estando parados en la arena. Es distinto si tú vienes conmigo, pastor, póngase de acuerdo conmigo porque voy a ir por doña Jovita a orar para que se le quite la joroba. Bueno, la joroba es opresión, ¿eh? Déjame decir, es opresión satánica. Si tú ves una persona así, es porque tiene opresión satánica, una carga espiritual. Y yo te puedo decir, yo antes caminaba así, que había mucha opresión. Y ahorita hasta se me hace corta la parte de atrás para... Pero es opresión. De manera que si tú vas, bueno, ¿en qué te vas? Vuelvo a repetir el caso. Pastor, póngase de acuerdo conmigo para orar por esta persona que tiene una jorobita. Ok, porque dice la palabra que yo iba a poner las manos sobre los enfermos y se iban a sanar. Y aparte de eso, pastor, dice la escritura que yo aparecí para deshacer las obras del diablo. Esa es una obra del diablo. Que el Espíritu de Dios está sobre mí, por lo cual me ha ungido y para liberar a los oprimidos por el diablo. Entonces tú y yo nos podemos poner de acuerdo. Pastor, póngase de acuerdo conmigo porque voy a emprender un negocio y yo estoy declarando que va a ser productivo, porque la palabra de Dios dice que todo lo que toque mi mano prospera. Porque dice la palabra de Dios en Josué que si yo nunca aparto de mi boca lo que dice el libro de la ley de Dios, sino que de día y de noche medito en lo que está escrito, entonces voy a hacer prosperar mi camino, mis empresas. Si es una funeraria, bueno, yo mismo te voy a quitar el trabajo.
porque voy a imponer mis manos sobre los muertos y van a vivir. Así de que piensa en otro negocio. Pero tú tienes que tener fundamento para declarar tu fe. Tú no puedes presentarte frente a una enfermedad, o mejor dicho, si tú te enrolas en el ejército, te enlistas en el ejército, una fuerza armada, y hay un enfrentamiento con el enemigo, tú no te puedes presentar y decirle, detente, detente, en el nombre de la ley, como se decía antes en las películas, y presentarte nada más con tu linda cara. No, no te va a hacer caso, es más, te va a dañar. Es distinto que si tú llegas con la enfermedad y le dices, en el nombre de Jesús te ato todo fruto malo, todo resultado de ti, enfermedad, se cancela en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que por la herida de Cristo fue curada. En Isaías 53, 4 y 5 dice que Él llevó toda enfermedad en Él, que por su herida ya fuimos curados. Dice la palabra que yo impongo las manos sobre los enfermos, que si creo en Jesús, yo pongo mis manos y son sanados en el nombre de Jesús. Es distinto, porque tú estás hablando, estás creyendo firmemente en la palabra de Dios. La oración de declaración de fe es más que hablar versículos de memoria. Se trata de creerlos. Yo te dije, si tú no pones atención en este punto, te va a pasar como muchos hijos de Dios que cayeron en la zanja del desánimo, porque hablaban y hablaban palabra de Dios, pero nunca la creyeron y nunca tuvieron resultados. Y no, eso de la declaración no es cierto, no creas, nomás te están engañando. Pero yo creo, tu pastor Samuel Camacho, cree firmemente lo que te estoy diciendo porque yo lo he comprobado. A mí nadie me quita que Dios sana. A mí nadie me va a venir a decir que Dios no manifiesta milagros de sanidades, porque estando ahí atrás con un bastón, tú me viste, con un desgarre en esta pierna, en la pierna izquierda, que el músculo se movía y una fractura en el pie derecho, el hígado también, el hígado en mal estado, pero específicamente primero el desgarre y la fractura, Dios me sanó durante la alabanza. Entonces a mí nadie me puede decir, Dios no sana, porque a mí me soldó un hueso y me acomodó un músculo. A mí no me puede decir que el hepatitis es incurable, porque a mí Dios me restauró mi hígado. A mí nadie me puede decir que Dios no sana una fractura, porque la muñeca izquierda traía un esguince, una fractura, y Dios me la sanó, me acomodó mi hueso. A mí no me puede decir que Dios no levanta muertos, porque, veme, estoy vivo, después de 20 minutos de un infarto. A mí no me puede decir que Dios no hace milagros, porque un vehículo así derrapando y se va a una cuneta y derrapa y se para en seco. Iba directo a un muro de contención para ser atravesado. Y el poder de Dios se manifestó. A mí nadie me puede decir que no es cierto. ¿Pero por qué? Porque en esos momentos yo declaré mi fe en la palabra de Dios. A mí nadie me dice que no soy de larga vida, que Dios es el que marca la línea de mi vida, porque envuelto en llamas, girando envuelto en llamas, encendido completamente, estoy girando y diciendo, yo no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Dios me ha saciado de larga vida. La muerte no puede tocarme. Muerte, sorbida es tu poder en victoria para mí. Y mira, me levanto, me sacudo, corro por 2 extintores y apago un carro y me digo, sí, ni siquiera la ropa se me quema. ¿Pero por qué? Porque yo declaré la fe. Mi fe está fundada en la palabra de Dios y la creo firmemente. Firmemente. Esto tú tienes que creer sin dudar. Jesús dijo, cualquiera que creyere que lo que está diciendo será hecho, le resulta.
tú necesitas hablarle, ordenarle al problema, necesidad de enfermedad. Y el mundo espiritual, fíjate bien, se mueve conforme a tu fe. Déjame aclararte esto. Cuando tú crees, o si tú no crees, el mundo espiritual se mueve de acuerdo a tu fe. ¿Qué es esto? Si tú tienes duda en alguna área y tú dices, es que por la herida de Cristo yo ya fui curado, pero la enfermedad que tengo es con un propósito, Dios me quiere mostrar algo. Tú estás actuando en duda de lo que Jesús ya hizo por ti. Por lo tanto, el mundo espiritual se mueve conforme a tu fe. Es decir, tú le estás permitiendo al diablo que te dañe con la enfermedad. Tú le estás diciendo a ese demonio de enfermedad, a ese espíritu de enfermedad, yo sé que Jesús me curó, pero ven y dáñame. Si tú dices, es que Jesús se hizo pobre para que yo fuera enriquecido, pero es la voluntad de Dios que yo viva por fe. Ahí Él es mi proveedor y ahí voy manteniéndome. Tú estás permitiéndole al ladrón que venga y te robe el dinero. Porque Jesús se hizo pobre. ¿En qué manera se hizo pobre? Mira, yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús encargó a María con Juan? Se tenía más familia. Si María tenía las heredades de José, porque José tenía una carpintería, ¿recuerdas? Pero ¿por qué la encargó con Juan? Resulta que Jesús, por ser el primogénito, se acostumbraba a que él se hacía cargo de todo, manejaba toda la herencia, todo le pertenecía a él. Pero como fue sentenciado a muerte, fue condenado por un delito, le expropiaron todo, le confiscaron todos sus bienes. Y te hablo de toda aquella riqueza que los magos de Oriente, los sabios de Oriente, le llevaron en caravanas. El oro, el incienso, la mirra, todas las propiedades que tenía Jesús, la barca donde se estaba dormido cuando paró la tempestad, la casa junto al mar, la de Capernaum, ahí donde también bajaron por el techo al paralítico. La carpintería de José, que la había heredado, todo se lo quitaron. Y aparte su ropa, se la estaban jugando en un volado. ¿A poco crees que Jesús estaba colgado en esa cruz con su pañalito? Estaba desnudo. Lo dejaron sin nada. Solo faltó que un perrito llegara y lo dejaron en la calle. Por eso María no tenía dónde quedarse. Y le dijo, hey, he aquí tu hijo. Y Juan, he aquí tu madre. Y dice el escritor que desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Porque Jesús quedó en la calle, en la pobreza. Para que tú seas enriquecido, enriquecida. De manera que si tú dices, no, pues es que tengo problemas financieros con un propósito. Dios me quiere mostrar algo. Le estás permitiendo al ladrón que te robe tu herencia. Pero también, si tú crees lo que dice la palabra, no, yo no tengo que estar enfermo porque por la herida de Cristo yo ya fui curado, fui curada. Tú le estás mandando al mundo espiritual que se mueva a tu favor. La unción del Espíritu Santo empieza a fluir y pudre esa atadura, esa enfermedad. Se tiene que ir de ti. Es por eso que tú tienes que tener muy en cuenta que tienes que llenarte de la palabra de Dios para tener un fundamento y poder declarar no lo que tus pensamientos, lo que tu mente carnal cree, sino lo que está escrito en la palabra. Lo que Jesús hizo por ti. Es lo que tiene que estar basada tu fe. Sexta manera de cómo orar a Dios. Y esta, créeme que es muy importante. Vamos a ver aquí mismo en Marcos 11, pero el verso 24. ¿Lo tienes? ¿Quieres saber cuál
¿Cuál forma de orar es esta? Esta es la es la oración de petición a Dios. Oración de petición. Yo te dije en una ocasión al inicio de este estudio que la oración se ha malinterpretado. Y los hijos de Dios y aún el ser humano cuando escucha oración es para pedir. Pero la oración no fue creada para pedir. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Mira, dice este pasaje, Mateo 11:24. ¿Lo tienes? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero dice que todo lo que pidieres. La traducción Reina Valera dice que crean, que debemos creer. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. Está hablando de un futuro. Pero la tradición viviente, la Biblia latinoamericana, la Biblia textual, tercera edición, dice creer que ya lo recibieron. ¿Cuándo se manifestó tu sanidad? ¿Cuándo? No. Tu sanidad se manifestó, o más bien dicho, tu sanidad te fue dada cuando Jesús estaba en la cruz, cuando cargó toda enfermedad. Cuando Jesús ocupó tu lugar, que se dejó herir, tú recibiste tu sanidad. Te fue otorgada. Que no se ha manifestado es porque a veces no conocemos la palabra o no creemos. ¿Cuándo recibiste vida? Cuando Jesús murió para que tú tuvieras vida. No es que ahorita, vamos a suponer, alguien viene enfermo, imponemos las manos y es sanado. En ese momento Jesús no fue herido para que recibiera sanidad, para que por su herida fuera curada. No, él ya fue herido. Isaías, fíjate bien, el profeta Isaías habló en tiempo futuro, porque todavía Jesús no moría, pero también habló en tiempo pasado. ¿Qué es esto? El profeta Isaías dijo lo que iba a suceder para cuando sucediera ya tuviéramos el respaldo anteriormente. Por la herida de Cristo fuiste curado, habla en tiempo pasado. Cuando Jesús está siendo ahí colgado, que le cayó toda la maldición en él, las 3 horas de oscuridad, fue porque no hubo ser más maldito que Jesús, porque cargó la maldición de toda la humanidad. En ese punto estaba llevando la consecuencia de todo pecado, y dentro de eso está la enfermedad, está la pobreza, está la muerte. De manera de que allá fue cuando se otorgó. Hoy tienes que tomarla. Dice, creer que ya lo recibieron. Este pasaje tienes que entenderlo. Cuando tú pidas algo, tú tienes que creer que ya lo recibiste. Hay gente que se la pasa horas y horas pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y he aquí los 2 pasajes que yo te dije de Cornelio y la mujer, una viuda. Cornelio que decía que Dios vio como monumento las oraciones de Cornelio y que envió a Pedro a que le ministrara. Y la tradición se nos enseñó que tú tienes que estar pide y pide y pide y orando y orando y orando y orando hasta fastidiar a Dios. Y a mí se me enseñó que Dios volteaba a su derecha y estaba la oración de Cornelio, para atrás y Cornelio y Cornelio y Cornelio. Ay, ya me harto, ya es tanto que los veo hasta en la sopa. Pero no fue así. Un monumento es para reconocer.
Y Cornelio fue reconocido su oración porque no era del pueblo de Dios y tenía fe. Tenía fe. No fue contestado porque estaba duro y duro y duro y duro. No, era porque tenía fe. La viuda que al juez decía, y dame justicia, y hazme justicia, y hazme justicia, y que hartó al juez y que le hizo justicia. Y luego dice la Escritura que si este hombre, siendo injusto, actuó correctamente, ahora cuánto más nuestro Padre está haciendo la separación del injusto y del justo. Si un hombre injusto actuó correctamente, cuánto más nuestro Padre que es justo nos va a bendecir, nos va a hacer justicia. Pero no habla de que tienes que estar con Dios y duro y duro y duro y duro y duro. No, yo te voy a decir, si tú tienes una necesidad, acércate a Dios. Primero, sabes que tienes que acercarte, adorándole, reconociendo su grandeza. Ya tuviste comunión con el Espíritu Santo y esto te va a dar confianza para acercarte con Dios, pero vas a reconocer lo que tú crees. Señor, yo creo que yo soy bendecido. Yo creo, Señor, que lo que dice tu palabra, que tú ibas a suplir toda necesidad que yo tuviera conforme tus riquezas en gloria. Y entonces ya das paso a la petición. Mira, Señor, tú sabes que necesito 3,000 pesos, la cantidad de 3,000 pesos para cubrir estos gastos que tengo aquí. Pero ¿qué crees? No te estanques en la petición. ¿Cuánto tiempo me tardé en pedir ahorita esos 3,000 pesos? ¿Cuánto tiempo? Voy a repetirlo y quiero que lo cuentes, empezando a contar del 1 hasta donde termine. Empezamos. 1, 2, 3. Señor, gracias porque me puedo acercar a ti, porque tú eres grande y poderoso, Dios. No hay nadie que haga los milagros como tú los haces, Señor. Te bendigo, Señor, te alabo. ¿A partir de qué pido, Señor, tú eres bueno. Te alabo y te bendigo. Recibe toda adoración porque tú eres grande, maravilloso, poderoso. Espíritu Santo, gracias porque estás conmigo. Tú conoces mis necesidades. Yo creo lo que dice tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que yo iba a ser bendecido. Mis necesidades van a ser suplidas conforme tus riquezas en gloria. Empieza el conteo. Por eso, Señor, yo te pido en este momento 3,000 pesos que necesito para cubrir estas necesidades. Yo sé, Señor, que no hay nada imposible para ti. ¿Cuánto fue? 12, 13 segundos. Y a partir de ahí, yo ya pedí. ¿Qué sigue? Señor, gracias porque tú ya supliste. Señor, gracias porque yo los voy a ver manifestados, porque yo creo en tu palabra. Yo vuelvo a regresar a la declaración de mi fe. Yo creo, Señor, porque tu palabra dice que tú ibas a bendecir el fruto de mis manos. Gracias, Señor, porque todo lo que toca mis manos prospera y mi negocio, Señor, mi trabajo me va a dar, va a ser suplido, Señor. Y ya no pides, porque tú ya creíste que lo recibiste. 13 segundos. 13 segundos. Y hay gente que se pasa años orando y pidiendo, Señor, mi familia, Señor, mi familia, Señor, mi familia. Y pasan los años y está viejito, Señor, mi familia, Señor. Y se muere y mi familia, y nunca se le salvó su familia porque se estancó en la petición. Señor, mi sanidad, Señor, mi sanidad, Señor, sáname de esta enfermedad, Señor, sáname de esta enfermedad. Y se murió enfermo. Nunca sanó, porque se estancó en la petición. Es por eso que tú tienes que entender cómo orar. 15 segundos, 13 segundos, tú pediste, pero tomaste ya tu fe declarándola. La tomaste. Dice la Escritura que el que cree no será avergonzado. Tú crees en lo que dice la palabra de Dios y el diablo no va a venir a avergonzarte matándote de una enfermedad. El diablo no te va a avergonzar arruinándote tus finanzas. Para que digan, mira, la hermana de ahí del Centro Cristiano Fe y Poder Chulavista, o vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así para que se oiga mejor. Mira la hermana del CCC. ¿Por qué CCC, Centro Cristiano Chulavista?
Es Centro Cristiano Feipoder Chulavista. Pero Dios no va a permitir, si tú crees en su palabra, pero la crees de verdad y la vives, se te hace un estilo de vida, creer, el diablo no va a llegar y va a dar, no le vas a dar lugar para que llegue otra gente y diga, ay, mira, está pidiendo, mira, está enferma. No que Dios sana. No que Dios sana. Clama a mí, exactamente. Clama a mí. Otro pasaje dice que su oído está atento a la voz de los que le buscan. No necesitas pasarte una noche, Señor, ten piedad de mí. Un día una persona me dijo, ay, que Dios tenga piedad de ti. Le dije, no, ¿sabes que Dios ya no tiene piedad de mí? No digas eso. Sí, Dios ya no tiene, ahorita Dios ya no tiene piedad de mí. Y te lo digo a ti, hermana, Dios ya no tiene ni piedad de ti, ni piedad de mí, porque ya la tuvo, por eso vino Jesús. Ya tuvo piedad. Ahorita no creas que Jesús está, ay, cómo está batallando, Padre, mira, no, pues déjame, suéltenme, deje ir a morir otra vez. No, ya tuvo piedad por ti. Dios ya tuvo piedad y movió su mano poderosa. Envió a Jesús porque tuvo piedad. Yo eso le expliqué, se me quedó bien. Dios ya no tiene piedad, ya la tuvo y la manifestó con Jesucristo. Yo estoy en la gracia de Dios. De manera de que tú tienes que pedir, pero tomar. No te estanques en la petición. Tómala. Toma la respuesta. Vamos a ver Romanos 4:17, con esto terminamos hoy. Romanos capítulo 4, verso 17. ¿Lo tienes? Romanos 4:17 dice así. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Un día me dijo una persona, es que solo Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Y me reí. Le dije, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ah, ok. Y el creer en que ya se muestra o que ya tienes algo que no ves o que no tienes físicamente, no es llamar las cosas que no son como si fuesen. No, pero es que solo Dios puede hacer eso, tú te estás yendo por otro lado. ¿Jesús era Dios? ¡Claro! Ah, Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún harán más. De manera de que yo puedo llamar las cosas que no son como si fuesen, porque eso es la fe. La fe no es morirte de hambre, amigo, amiga que nos escuchas o nos ves por internet. Que nos escuchas, la fe no es morirte de hambre. Si tú estás creyendo que vivir por fe es pasar hambres, estás viviendo en duda, en ignorancia. Le estás dando lugar al diablo para que mate a tu familia de hambre. Si tú estás creyendo que vivir por fe es aguantarte una enfermedad, híjoles, pues, te vamos a enviar nuestras condolencias. Porque eso no es vivir por fe, eso es vivir en la duda, cuestionar lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Es cuestionar el sacrificio completo de Jesús. Eso es. Porque la fe es creer lo que Jesús hizo y tomarlo. Si es una enfermedad, imponte manos. Esta semana, ayer para ser exactos, se me descuadró mi esqueleto completo. Y llegué con esta separación de manos, mira. Y me dieron un pase para un hospital. Y yo llegué con la pastora y le dije, ministrame, porque yo tengo mi seguro, ¿verdad, pastora? Me ministró y mira, se me emparejaron y bien a gusto. Quiso empezar una mentira el diablo con un dolor en la clavícula y le dije, no, a mí Dios ya me sanó. Y mira, puedo levantar mi mano bien,
Puedo hacer movimientos que normalmente no podía hacer. ¿Pero por qué? Porque fe es tomar las cosas, creer en lo que Jesús hizo, tomarlo y vivirlo, creerlo firmemente. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que tener garantía de que ya recibiste lo que pediste. Eso te está diciendo en Marcos 11:24, 11:23. Que si tú lo crees, será hecho. Y el 24 dice que tú pides, pero debes de creer que ya te fue dado. Y no me refiero a que si tú le estás pidiendo una cantidad a Dios, no, pues como Dios ya me lo dio, pues voy a ir a sacar fiado porque Dios ya me va a dar para pagar. No. Es gracias, Señor, porque tú ya me diste lo que necesito y tú vas a proveer. Una ocasión una persona, teníamos un pago por ahí atrasadito, una circunstancia no de deuda, sino se iba a cubrir un pago adelante, un gasto que íbamos a hacer, mejor dicho, pero no teníamos para hacer ese gasto. Y yo recibo una llamada y me dicen, ¿cómo estás? Bien. Ok, mira, apunta este número, me lo da. Son 300 pesos, te los deposité. Ah, caray, ¿por qué? Bueno, ¿necesitas o no? Bueno, sí, requiero. Ah, perfecto, ahí está. Y eran los 300 pesos que faltaban. ¿Verdad? Pero porque creímos que Dios ya había suplido. Y no creas que Dios tiene dinero allá en el cielo, sino, híjoles, cuando venga, lo van a prender por falsificador de dinero. No, Él mueve circunstancias aquí en la tierra, a tu alrededor, personas que van a bendecirte. Van a bendecirte para suplir esa necesidad que tú tienes. Hablo de eso, de creer que ya lo recibiste. No te hablo de que tú niegues las enfermedades. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El diablo va a tratar de llegar con enfermedades, pero tú tienes que mantenerte firme con la garantía que dice la palabra de Dios, que por la herida de Cristo tú ya fuiste curado, curada. Tú tienes que tomar eso y cuando venga la enfermedad, alguien ya pagó por mí. Alguien ya pagó por esa enfermedad, ya la sufrió. Así que vámonos, de patitas en la calle, de patitas en el abismo. Así. ¿Por qué? Porque ahí Jesús llevó tu consecuencia de pecado a las partes más bajas de la tierra. Y si se quiere presentar, mira, quítatela y échala al abismo. Así. En pocas palabras, sacúdete la tierra de tu hombro, porque alguien ya pagó por eso. Pero tú tienes que creer que ya fue dado, que ya fue resuelto, que Él ya te ha dado todo. La fe no es salirse de la realidad, es tomar lo que Dios ya te dio, es tomar de la realidad de Dios. De manera de que a ti Dios no te ve enferma, no te ve pobre, no te ve con problemas. A ti Dios te ve perfecta. Toma de esa realidad de Dios y haz que se manifieste en tu realidad. Amén. Voy a dejar el lugar a la pastora. Dios te bendice. Y créeme que después de esta faltan 2 tipos de oración para que entiendas el poder que Dios te ha dado. Dios te bendice. ¿Alguien viene con alguna dolencia? ¿No? ¿Todos vienen sanos? Gloria a Dios. Dios te bendice. Abre tu Biblia en Lucas 15:10. ¿Cuántos han leído la historia del hijo pródigo? Sí, la mayoría, ¿verdad? 15. Bueno, vamos del 15, capítulo 15 al
Al 11, o sea, 15, 11, perdón. Vamos a leerlo así rápidamente. ¿Ya estás ahí? 15:10. 15:10. ¿Quién dice amén? ¿Ya? Sí. 15:10, 11. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y bueno, aquí ya más adelante vemos la actitud del segundo hermano. Lo que quiero mostrarte aquí, a partir del 11, este hijo del pueblo de Israel, bueno, no sé si tú sabías, para empezar, que uno de los animales considerados inmundos para los judíos era el cerdo. Era considerado inmundo a tal grado que el solo hecho de tocarlos al judío tenía que hacer ciertos rituales para purificarse. Entonces, bueno, aquí vemos que uno de los hijos le dijo al padre que lo heredara. Si tú te fijas en toda la actitud del hijo, todo lo que el hijo pródigo hizo era una afrenta, era un insulto para el padre. ¿Por qué? ¿Cuántos saben que para que una persona pueda heredar de un familiar, ese familiar tiene que morir? ¿Sí? Entonces, date cuenta que lo pidió que lo heredara en vida. O sea, en la vida del padre. ¿Por qué? Porque el padre todavía no moría. Y aquí dice que bueno, que el padre le repartió los bienes, y dice que unos días después lo juntó todo el hijo y se fue. Dice que se fue a una provincia apartada, y dice que ahí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Y aquí podemos ver que perdidamente abarca desde que lo desperdició con mujeres, en vicios, pero también date cuenta que habla que ya una vez que comenzó a faltarle, o sea, desperdició todo, y cuando empezó a faltarle dice que se arrimó a uno de los aldeanos de ahí. Obviamente vemos que no era judío, no era de parte del pueblo de Dios, porque este hombre al que se acercó tenía cerdos, y los judíos tenían, por parte de la ley, no podían apacentar cerdos, eran considerados animales inmundos. Aparte de eso, date cuenta, el hijo le pidió su herencia al padre cuando aún estaba vivo. Se gastó los bienes en diferentes cosas, vicios, prostitutas. Se hizo una alianza con un hombre pagano. Y eso, para un judío, hacer una alianza con un hombre pagano, con un pueblo pagano, era también prohibido. Entonces, aquí comenzamos a ver todo lo que le sucedió a este hijo, pero algo que llama mucho mi atención, dice que después de que cayó bajo necesidad, que ya le faltó el dinero y que tuvo que trabajar,
tuvo que trabajar cuidando cerdos, apacentando cerdos. Era el oficio más bajo que un judío podía tener. Era lo más humillante para un judío, el apacentar cerdos. Pero no solamente eso, dice que era tanta la necesidad de este hombre que se le antojaba la comida de los cerdos. A mí en lo personal no se me antoja ni siquiera acercarme a un puerco. O sea, a mí en lo personal me dan mucho asco. No la comida, ¿da? Porque saben bien buenos. Pero me da asco acercarme a los cerdos. Ahora imagínate que se le antojara la comida, lo que les daban de comer. Imagínate nada más la necesidad que tenía este hombre. Pero dice que entró en razón. Dice que volviendo en sí, volvió en razón y empezó a acordarse de todo lo que había en la casa de su padre, del alimento, de la provisión, que aún los trabajadores de su padre no pasaban por necesidad. Y bueno, aquí ya dice que va a donde está su padre y él ya va pensando qué es lo que le va a decir, va haciendo su cuadro mental, su diálogo mental, y cuando lo vea le voy a decir esto y le voy a pedir perdón y le voy a decir que me dé trabajo, ya ni siquiera como hijo, sino le voy a pedir que me dé trabajo, y empieza a hacer su diálogo mental este muchacho. Pero lo que quiero enseñarte en este día es... ¿Qué se metió? ¿Se metió algo? Quiero mostrarte algo aquí. Aquí está en el 22. No, desde el 20. Quiero mostrarte la actitud del padre. 20. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿quién estaba lejos? El hijo. Lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Date cuenta la actitud del padre. ¿Te imaginas a qué olía el hijo? Después de haber no tenía ni para comer, menos para echarse un baño. Y dice que corrió y que no dice que lo abrazó así como, no, dice que se le colgó y le besó. 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y bueno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí en el 22 es lo que quiero mostrarte. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Quiero mostrarte esto. Date cuenta, lo vistieron con lo mejor. Le pusieron un anillo. El anillo simboliza autoridad. El anillo en este tiempo era como una tarjeta de crédito ilimitada. Y luego dice que calzaron sus pies. Lo que quiero mostrarte en este día es que nosotros, antes del sacrificio de Jesús, estábamos en la misma condición que este hijo pródigo. En este punto tú estás en una condición de hijo, en una condición de reino, en una condición de gobierno. Pero si tú no lo habías entendido como a mí me lo dijo el Señor en la semana, cuando me hablaba acerca de anillo. Estábamos viendo una película en estos días y le ponen un anillo, justamente en tiempos bíblicos. No sé si la han visto, la película de Ben-Hur, de Ben-Hur. Yo de niña la vi muchísimas veces, pero apenas ahora en este tiempo estoy entendiendo muchas cosas. Cuando a este hombre, para los que la han visto, el padre que lo adopta un romano, siendo él judío, lo adopta un romano al que le salva la vida. Este hombre, cuando lo adopta como hijo, le entrega un anillo. Quizás si tú no habías entendido la trascendencia del anillo, dices, bueno, pues le entregó una joya, le entregó algo valioso. Pero para el tiempo de ellos, el que el padre te entregara un anillo era un símbolo de toda la autoridad, toda la autoridad que tenía el padre, se la trasladaba o se la daba al hijo. De tal manera que cuando ese hijo se presentaba a cualquier lugar y la gente veía el anillo, era como si el propio padre de familia estuviera parado en ese lugar. De tal manera que era una tarjeta de crédito ilimitada para traspasarlo al tiempo de nosotros. Como si ahorita tu padre te diera una tarjeta y te dijera: no tiene límites, puedes comprar todo lo que quieras. En este tiempo, el traer un anillo
el traer el anillo del padre, el anillo de la familia, simbolizaba exactamente lo mismo. La misma autoridad, el mismo nivel de autoridad. Entonces date cuenta de aquí, a nosotros se nos ha sido entregado ese mismo anillo de autoridad, de tal manera que cuando tú te paras a algún lugar, no es Rose la que se para, no es Lily la que se para, no es Melanie la que se para. Cuando tú vas, tú estás representando, tú llevas la presencia de Dios. Y todo lo que tu mano toca tiene que prosperar. ¿Por qué? Porque la autoridad, tú tienes esa autoridad. Créeme que de verdad cuando vi esa película y el Señor me recordó, dije, anillo, ¿dónde he escuchado el anillo? Y vi esto, dije, ah, caray. El padre, pues no cabe duda que le había perdonado. No cabe duda que le había perdonado. Y dice, corrió, se le echó sobre el cuello, le besó, y después de todo lo que este hijo había hecho, dice que aún así, aunque él ya se había gastado toda su herencia, aún así la misericordia del padre se mostró al entregarle nuevamente la autoridad. Ni siquiera, para empezar, el padre no necesitaba más empleados, el padre tenía muchos empleados. El padre realmente lo que quería era a su hijo. Entonces, en este punto, mi hermano, acompáñenme a 2 de Corintios 9:10. ¿Me ayudas, Lili, con la cajita? 2 de Corintios 9:10, este es uno de los versículos que ya te sabes. ¿Ya te lo sabes? Segunda de Corintios 9:10. Muy bien. Y él da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cuántos comen aquí? Somos agradecidos. Somos agradecidos porque eso que comemos Dios nos los dio. Amén. Y luego dice, pero dice también que él da semilla al que siembra. ¿Cuántos saben que para poder cosechar tienes que sembrar? Entonces, siembras, pero cuando tú siembras tienes la certeza, la seguridad que siembras una semilla, por poner un ejemplo, pero no vas a cosechar un frijol en caso de que hayas sembrado